Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, decir que para mí es un honor estar aquí. Decir que, bueno, yo soy el jefe de servicio de psiquiatría, no sé muy bien si del área o de la salud, pero bueno, yo siempre he estado, en los años que llevo, 15, siempre he estado, lo saben compañeras como la doctora Moles, la doctora Val y el resto de compañeros, muy implicado en intentar potenciar esta área del sector oriental, ¿eh? Porque bueno, en Huesca nos quejamos a veces mucho, y yo creo que con razón, del zaragozacentrismo, pero también a veces tenemos en Huesca un cierto huescacentrismo, ¿eh? Y yo creo que en estos años sí que se ha conseguido, gracias al apoyo de todo, que no es fácil, que se haya potenciado, pues, y aquí está la muestra del trabajo de ASADME, a los cuales hay que felicitar en la creación de estas jornadas, pues se haya potenciado, y aunque hace falta todavía muchas cosas, la salud mental en este sector, que por otra parte es el sector probablemente más emergente y más pujante de la provincia. Yo quiero agradecer a SAPME porque todos los años, con motivo de la salud mental, la verdad es que organizáis actos que ponen en valor lo que se hace y todo lo que falta. Entonces pienso que cumplís ahí un gran papel. Me alegro y os agradezco que me hayáis invitado. Y yo lo que voy a hacer es presentaros, dentro de lo que es la estrategia de prevención del suicidio en Aragón, que tenéis que tener en cuenta que empezó en enero del 2020 y en marzo hubo que pararla durante casi 6 meses por la pandemia, pues un plan a desarrollar durante 4 años. Plan muy ambicioso, plan en el que yo estoy trabajando, pero están colaborando muchísimas personas, entonces vengo aquí un poco en representación de todas ellas para explicaros lo que estamos haciendo y el punto donde hemos llegado. A ver, sí lo sé hacer. Bien, lo primero es hablar de cuáles son las cifras. Yo sé que las cifras son odiosas, pero hay alguna que tenemos que quedarnos, ¿no? Porque son cifras, en este caso, más odiosas todavía por la magnitud de la tragedia. En Aragón hay una muerte cada 3 días, pero eso además significa que hay como 20 tentativas por cada muerte. Cada día atendemos en los grandes hospitales de Aragón entre 7 y 8 personas que han venido con una tentativa importante. Muchos de ellos lo que nosotros llamamos suicidios frustrados, es decir, que ha habido alguna circunstancia que esa persona no contemplaba y que en último momento ha abortado la posibilidad de que se suicidara, pero estaban destinados, si no, a la muerte. Además, sabemos por nuestros pacientes que más del 60% de los suicidios se mantienen ocultos. Cuando vienen a nuestras consultas y preguntamos, a veces nos dicen que han tomado pastillas, que han estado en casa varios días durmiendo y que eso no se lo han contado a nadie. Es decir, que el problema es mucho más grande de lo que podemos pensar. Esto implica además otra cifra que son las únicas que voy a dar, pero que es importante también tener en cuenta. De cada 100 muertes, casi una, 0,85% en Aragón, se deben al suicidio. Es una cifra realmente dramática. Por eso precisamente tenemos que colaborar todos. Y si tenemos en cuenta la cantidad de años potencialmente perdidos y todo lo que eso implica, no solo en la tragedia personal, sino también social y económica en nuestro país, pues allí he puesto unas cifras, ¿no? Solo en la provincia de Zaragoza, 1.435 años de vida perdidos en un solo año, en las muertes del 2018. Hay una página que es la página del Observatorio del Suicidio que os recomiendo que la podáis visitar. Da muchísimos datos. Nosotros, Aragón, solemos estar siempre más o menos en la media nacional, unos años un poquito por encima, otros años por abajo. Pero si veis el mapa inferior, donde viene representado por provincias, es justo la provincia de Huesca la que tiene las tasas más altas del suicidio en Aragón. El año 2020, como luego os comentaré, hicimos un estudio en todo Aragón y vimos que esto se seguía manteniendo así. Las cifras son más altas que en Zaragoza y que en Teruel. El porqué de la prevención siempre hay que explicarlo, porque cuando hacemos prevención estamos invirtiendo recursos, estamos invirtiendo dinero que estamos probablemente detrayendo de otros. Pero no hay nada más significativo en nuestro país que ver cómo ha servido la prevención para disminuir las muertes por accidentes de tráfico. Si veis la línea de arriba, la que baja, es la de las muertes por accidentes de tráfico. Se han conseguido disminuir en nuestro país, con una estrategia exitosa y premiada a nivel europeo, casi en un 70% las muertes. Sin embargo, en nuestro caso, como veis, que es la línea del medio, están prácticamente igual. En el caso de violencia de género, como los ejes son muy grandes, prácticamente no se ve, pero también sabéis que ha habido una ingente inversión y han descendido, a pesar de la tragedia todavía de las cifras, en un 20%.
Es decir, que si se invierte en prevención se ven resultados. Lo que pasa es que invertir en suicidio da miedo a todo el mundo. Las administraciones tienen miedo también, ¿no? Sabéis que existía todo este tabú de hablar del suicidio, que no solo imperaba para los medios de comunicación, y eso se ha visto claramente en cómo prácticamente los últimos planes que se han puesto en marcha de prevención en todas las comunidades autónomas han sido las estrategias o los planes de prevención del suicidio. La pandemia, todos sabemos, a todos nos ha afectado. Yo siempre digo que levante la mano el que no le ha afectado emocionalmente la pandemia, pues a nuestros pacientes, a aquellas personas que tenían depresión o trastorno de conducta alimentaria o esquizofrenia, o aquellas que no tenían una enfermedad mental pero se han visto abocadas a ellas por su situación social, personal, económica, por el síndrome post-COVID, por tantos duelos, ¿no?, que no se han podido llevar a cabo, pues os podéis imaginar que todavía incrementa mucho más el riesgo. Por todo eso, cuando arrancó la estrategia, digo, 3 meses antes de que oficialmente la OMS declarara la pandemia, nosotros nos planteábamos disminuir, pues lo lógico, ¿no?, las tentativas y la mortalidad. Y para ello, sobre todo, formar, crear recursos, sensibilizar, difundir. Esta estrategia está en consonancia con una máxima que tiene el Gobierno de Aragón, que es el principio de salud en todas las políticas. Es decir, que hasta haciendo bien las carreteras podemos evitar muertes, ¿no?, podemos evitar lesionados. Eso es lo que significa este principio. Y está perfectamente alineada con la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud, donde sabéis que no hay un plan de prevención estatal del suicidio, que estamos reclamando todas las comunidades autónomas, porque eso nos permitiría algunos avances, como luego comentaré. Y también con planes autonómicos como el de salud mental de Aragón o el de la Agenda 2030, a la cual también Aragón se ha sumado. Cuando tenemos un problema, lo primero es hacer un análisis de la situación, y la verdad es que yo creo que en prácticamente casi todo está todo inventado. O sea, no tenemos más que reproducir las estrategias más exitosas. Nosotros nos hemos fijado especialmente en la alianza de Nuremberg, en la lucha contra la depresión, que obtuvo unas tasas de prevención del suicidio muy exitosas en solo 2 años de su puesta en funcionamiento. Y las características que hemos elegido para nuestra estrategia son las que marca la OMS, ¿no? Pues que sean muy claros los objetivos, que las intervenciones hayan sido probadas, sean eficaces, la formación, campañas públicas, que haya registros, que se detecte el riesgo, que haya una cooperación, que se priorice y que se monitoricen los resultados. El diseño de la estrategia pues ha seguido un procedimiento, un documento marco y unos grupos de trabajo, órganos de participación, y terminará con una comisión de seguimiento. La estrategia tiene 13 áreas, que se dividen en 2 líneas. Una es la que llamamos de prevención universal y selectiva. Y aquí tenemos, os he marcado con tics, las áreas que están en funcionamiento, que son todas, menos barreras telemáticas y población con trastornos por consumo de alcohol. Me ha costado arrancar este grupo porque varias personas con las que había contactado han enfermado y lo he tenido que retrasar. Aquí vemos que hay varios colectivos Diana, y los más importantes desde el punto de vista de la estrategia y donde se van a focalizar más los recursos y los esfuerzos son precisamente los 2 grupos de edad que tienen más riesgo de suicidio, que es lo que llamamos población adolescente a partir de los 14 años, en general es hasta los 29 años, luego os contaré cómo a partir de los 18 también hemos incorporado, y población de la tercera edad. Las personas de más de 70 años son las que tienen más riesgo de suicidio en nuestra sociedad. Sabemos que es una sociedad muy volcada en los niños, muy volcada en la juventud, pero son estas personas las que necesitan más nuestra atención. Y la línea estratégica de intervención con todas estas áreas que ahora os iré desglosando y que están todas en marcha. Por cada área, si queréis revisar el documento, está colgado en la web del Gobierno de Aragón, solo tenéis que poner Sanidad Aragón Suicidio y os saldrá la estrategia. Pues hay como una especie de croquis con un resumen de cada una de las áreas. Y también hay un cronograma final en el que más o menos vamos en plazo, salvo por el tema, ya digo, de alcohol. Os voy a desglosar un poquito lo que hemos hecho en cada una de estas áreas hasta ahora, porque lo que quería es contaros sobre todo el estado actual de esta estrategia, ¿no? En cuanto a medios de comunicación, que fue la primera área que abrí, el objetivo era modificar las actitudes sociales y aprovechar el significativo papel de los medios de comunicación para hacer campañas de sensibilización social. Por eso fue lo primero. Si vamos a empezar a hablar del suicidio, pues habrá que hablar con los profesionales de los medios de comunicación. Con ellos, con periodistas, fotoperiodistas, las 2 universidades pública y privada, con distintas asociaciones, hicimos esta guía, que es la prevención del suicidio en los medios de comunicación de Aragón, donde vienen, la podéis consultar, también está colgada en la web del Gobierno de Aragón, donde vienen distintas maneras todo el rato de decir lo mismo.
que son cosas súper básicas que la OMS lleva desde el año 70 y tantos diciendo, pero que no se cumplían en nuestro medio. Pero además de eso, guías existen en muchos sitios, entonces nosotros lo hemos llevado un poco más allá y hemos pretendido que más allá de los profesionales, las empresas se comprometan a seguir estas guías. Entonces hemos intentado hacer un pacto con las grandes empresas de medios de comunicación, se han suscrito la mayoría, queda alguna pendiente todavía, creo que no es porque no quieran hacerlo, sino porque a veces estas cosas se quedan un poco aparcadas, y vamos a tener indicadores con el seguimiento del cumplimiento del pacto. Por otra parte, os quiero presentar la campaña. Algunos de vosotros a lo mejor ya habéis visto algo de esto, porque en Barbastro, en Huesca, en Teruel hemos colgado carteles de este tipo, de una campaña que acabamos de terminar. No sé si se ve bien. Es una campaña que va directa, habla del suicidio. Ha habido alguna otra campaña en España, pero se nombraba el suicidio de una forma muy eufemística, que casi tenías tú que interpretarlo. Nosotros hemos querido desde el primer momento hablar de utilizar la palabra suicidio y la palabra muerte. Y estos son algunos de los carteles que habréis a lo mejor podido ver. Ya digo que en Zaragoza han estado colgados en el Paseo de Independencia, en distintos sitios, y hemos hecho un reparto por todo Aragón. Este está más destinado a las personas mayores, que hemos dicho es el grupo de mayor edad, de mayor riesgo. Este está pensado para los supervivientes, para las personas, llamamos así, a los familiares que quedan después del fallecimiento de un ser querido. Este a las personas jóvenes. Este sobre todo al colectivo de varones, solteros, viudos, divorciados, con problemas de alcohol. Otra de las áreas que hemos abierto es una que hemos llamado barreras farmacéuticas, precisamente también muy destinada a esas personas mayores que sabemos que son usuarias de las farmacias. Y aquí pretendemos dos cosas. Una, disminuir el riesgo de la accesibilidad a dosis de fármacos que puedan ser letales. Esto es complicado porque la normativa es estatal. Y la otra, aprovechar el espacio de las oficinas de farmacia como un elemento sensibilizador. Aquí sabemos que hay países que limitan el tamaño de los envases, ajustan el número de dosis. Esto en nuestro país en estos momentos no es posible, pero veremos a través de alertas en la historia clínica electrónica cómo lo podemos hacer. Hemos dado también mucha formación a los farmacéuticos. Tengo que decir que son grandes agentes sociales que nos pueden ayudar mucho y tienen un trato tú a tú, sobre todo en las pequeñas localidades. Conocen mucho y se crea un trato muy cercano, ya digo, con las personas mayores, que son las de más riesgo. En el caso de la población adolescente pretendemos mejorar la detección precoz y el abordaje, porque precisamente, como he dicho, es uno de los grupos que tiene más dificultades. Estamos viendo, todos los psiquiatras y especialmente los que se dedican a psiquiatría infanto-juvenil, un aumento alarmante de las autolesiones, de la ideación suicida, que puede aparecer hasta el 20% de los adolescentes, y de las conductas suicidas, algunas de ellas de riesgo. Hemos tenido un suicidio en Aragón hace 15 días de un chico de 14 años en la provincia de Zaragoza, pero en diciembre hubo de otro chico de 18 años en Sabiñánigo, un suicidio. Y precisamente ayer se presentó por el Departamento de Educación esta guía en la que nosotros hemos colaborado. La idea es también hacer otra para menores y para el Instituto Aragonés de la Juventud. Pero además lo siguiente sería trabajar en lo que llamamos educación emocional. Son estrategias muy novedosas que pretenden que los profesores primero sean emocionalmente competentes para enseñar a sus alumnos a hacerlo. Y hay algunas iniciativas muy interesantes, alguna de ellas está colaborando, por ejemplo, en España, Asturias, que pretende esto, ¿no? Empoderar a los jóvenes a través de estrategias emocionales que les permitan mejorar su tolerancia a la frustración, mayor autocontrol, ser más estables emocionalmente. En el área de personas mayores empezaremos ahora en noviembre un plan anual de formación y además queremos desarrollar un procedimiento de intervención preventiva mediante la aplicación de esta guía. Esta guía es una guía chilena que encontramos de casualidad y es una guía que hemos revisado con el grupo de trabajo en el que hay varios profesionales de Huesca, está el doctor Olivera, está el doctor Galindo, hay también un psicólogo del SARES de Huesca. Bueno, pues esta guía es perfecta, la podéis localizar si la necesitáis. Nosotros hemos pedido autorización para actualizarla porque había alguna palabra que no nos encajaba por tema localismos, y para poner nuestros recursos, y a partir yo creo que en un mes la vamos a tener disponible también en Aragón, de alguna forma como más específica para nosotros. También hemos hecho un folleto, un díptico que se repartirá en las farmacias y en centros de salud, que dice: si eres una persona mayor y te parece que ya no hay esperanza, habla con nosotros, queremos ayudarte, y da una serie de recomendaciones y de sitios donde acudir.
En el área cuerpos y fuerzas de seguridad las cosas son más complicadas porque Aragón no tiene competencias, lógicamente, ni en materia de Guardia Civil, ni Policía Nacional, y tampoco Fuerzas Armadas, pero estamos en ello intentando crear un marco de colaboración pues para que los que tienen un plan de prevención del suicidio lo puedan llevar a cabo y los que no lo tengan les podamos ayudar a hacerlo. Por eso hemos hecho ya un procedimiento para policías locales. Es verdad que policías locales, pues en Zaragoza hay 1.300 y en Monzón no sé cuántos habrá, pero tenemos todo, pues todo ese abanico, ¿no? Entonces tiene que ser un procedimiento que sea moldeable y fácilmente adaptable a cada realidad. Vamos a hacer un apoyo a la Policía Nacional, que acaba de sacar un plan de prevención, y tenemos una jornada el 16 de noviembre donde esperamos que participen todos. La Universidad de Zaragoza quería hacer su propio plan de prevención, pero al ver que salía la estrategia se nos ha sumado y aquí nos permite abarcar al menos a los universitarios de más de 18 años, que son aproximadamente 30.000 personas las que tiene la Universidad de Zaragoza. Vamos a hacer un plan que va a abarcar también a todos ellos. Hay dos áreas que tienen ya más que ver con la intervención que podemos hacer desde el punto de vista sanitario, y una de ellas es la creación de un registro de suicidios consumados. Aquí tenemos también un problema porque la mortalidad es una competencia estatal y el Instituto Nacional de Estadística no da oficialmente los datos. Por ejemplo, los del año 2020 no los dará hasta diciembre del 2021. Eso nos implica que tenemos un decalaje de tantos meses que no podemos saber qué es lo que está pasando. Esto en Aragón lo hemos intentado obviar de la manera que os explicaré, y luego también crearemos un código de alerta de riesgo suicida en el cual están participando un montón de profesionales precisamente de esta zona. ¿Cómo solventamos esta parte del registro que os he dicho que es competencia estatal? Bueno, pues con un estudio epidemiológico que hicimos el año pasado con una alumna y tenemos datos del 2020 en Aragón. En el 2020 los suicidios en España no se han incrementado. La pandemia ha modificado todo el panorama, ha modificado las edades, ha modificado muchas cosas, y en Aragón normalmente tenemos unos 120 suicidios al año. El 2020 tuvimos 103. Sin embargo, este año creemos que las cifras en lo que estamos viendo van a ser muy superiores. Y pretendemos que este registro sirva un poco de observatorio. Si estamos poniendo planes en marcha, pues tenemos que saber qué es lo que está pasando. Además de esto, vamos a crear un código de alerta de riesgo de suicidio que tiene que ver con una escala de un screening de detección y un algoritmo para aumentar la seguridad en la gestión del riesgo. Esto ya lo tienen muchas comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Asturias, Cantabria. Bueno, nosotros hemos creado un grupo multidisciplinar donde hay un urgenciólogo del Hospital de Barbastro, me ayudó mucho también la doctora Moles a seleccionarlos, un médico del área rural de Barbastro, una enfermera del área rural de Monzón, 061. Bueno, que veáis que estamos intentando contar con gente de todo el territorio, no centralizarlo en Zaragoza. Y esto podría ser un modelo. Estamos todavía discutiendo en el grupo qué escalas vamos a utilizar. Esta es la que utiliza, por ejemplo, el SAMUR de Madrid. En el área de intervención telefónica, aunque nosotros hemos creado un procedimiento y estamos difundiendo, como habéis visto en todos los carteles, sale SOS 11 Aragón, 112 Aragón, tenemos que tener en cuenta que hay, para otras realidades como violencia de género, hay un teléfono estatal. Nosotros no tenemos un teléfono estatal y pensamos que sería fundamental y sería una de las cosas a acometer en ese plan estatal del suicidio si en algún momento el gobierno central apuesta por él. Nosotros vamos a intentar favorecer la formación porque la verdad es que el 112, por ejemplo, las personas que atienden son operadores que no son sanitarios. El 061 3/4 de lo mismo hasta que se lo pasan a un médico. Y atender una llamada de teléfono de riesgo suicida, los que lo hemos hecho, os garantizo que es bastante complicado. Por eso hemos hecho una apuesta muy importante en la formación y vamos a tener 3 cursos. El primero empieza el 26 de octubre y el último acaba en marzo. Pero hay otros países que tienen líneas y las publicitan y son líneas muy eficaces. Como os decía, prácticamente todo está inventado. En el área de la posvención, que es lo que es el tipo de intervenciones que se hacen con las personas que se han quedado afectadas por la muerte de un ser querido, hay que tener en cuenta que en cada muerte por suicidio aproximadamente 6 personas están gravemente afectadas y hasta 100 o 125 personas, dicen algunos estudios, están afectadas, y eso nos lo encontramos todos los días. Hace poco recuerdo un cámara de televisión que vino y me dijo pues que falleció un amigo suyo, uno de sus amigos más íntimos, y tardó un año en darle el pésame a su madre porque no sabía ni qué decirle ni cómo llamar. Quiero decir que este tipo de afectación también existe en personas en las que a lo mejor no son convivientes o no son el grupo familiar más directo.
Tengo que decir que aquí las entidades sociales se han puesto las pilas y ahí paso a paso Aragón, pues rápidamente montó un grupo al cual pertenece Antonio y que luego nos cuenta algo. Hemos hecho un curso, una carta que dan los forenses cuando van las familias a recoger, a firmar todos los papeles para llevarse el cuerpo de su familiar, en el cual se les explica los riesgos que tienen. Y estamos confeccionando un díptico de posvención, aprovechando este dibujo. En el área de formación, la formación es un área transversal, vamos a dar formación en todos los otros 12 puntos de la estrategia. La formación se puede hacer muy especializada, pero hay programas americanos como este, que es un programa realmente práctico. Los americanos son muy prácticos, al menos desde mi punto de vista. Ellos tienen programas de media hora que te los dan online y puede apuntarse el que quiera, ¿no? Y consiste en estas tres partes. Una es pregunta, la otra persuade, intenta demorar, intenta acompañar a esa persona, y la segunda, acompáñale a que reciba asistencia. Algo tan sencillo, yo he hecho el curso y realmente es increíble cómo lo hacen a un nivel súper básico, pues algo así tenemos que hacer aquí. Nosotros lo hemos hecho ya con farmacéuticos y periodistas y tenemos pendiente hacerlo, como os decía, operadores de telefonía, trabajadores sociales, auxiliares de la dependencia, sanitarios, profesores. Es lo que ellos llaman gatekeepers, porteros, pero bueno, serían como nuestros agentes, ¿no? Os invito a que os metáis porque realmente es... Y luego esto está estudiado, o sea, no os creáis que es una iniciativa sin más, ¿no? Es que hay un montón de estudios, os pongo aquí uno, pero que son eficaces. Hasta ahora llevamos como unas 34 horas de formación desde noviembre del año pasado. Algunas han sido online, otras presenciales. Y aquí tenemos otras posibilidades de formación o de sensibilización que pueden parecer muy frívolas, pero no es así, porque, por ejemplo, estas tres personas que tenéis aquí, pues una es Mónica Lalanda, es una urgencióloga, médico que se dedica a la medicina gráfica, y me ha ayudado mucho con el tema del anuncio de todos estos carteles que os he puesto, pero también está la presidenta del Club de las Malas Madres y está una chica que se llama la Dama de Rosa. Bueno, pues todas estas personas fueron seleccionadas por el Ministerio de Sanidad para hacer campañas en redes sociales para influir en la pandemia, para que la gente siguiera la distancia social, la mascarilla. Es decir, que a veces tenemos que utilizar personas que hacen esto, que tienen millones de seguidores y que un mensaje suyo a lo mejor llega mucho más que el nuestro. Yo soy partidaria de ello. Aquí os pongo directamente todos los, con esto de la salud en todas las políticas, toda la participación de la Administración del Gobierno de Aragón, como veis, muy amplia. Otras administraciones, delegación del Gobierno, cuerpos y fuerzas de seguridad, estructuras municipales, comarcales. Amplia participación civil, es fundamental el tercer sector, pues ASARME, todo lo que nos están ayudando aquí y en otros sitios. Y bueno, aunque esta frase suena muy demoledora, pero a mí me gusta ponerla, ¿no? Porque desde luego no creo que sea el acto más importante que realicemos cada día, cada uno de nosotros, pero puede llegar un día que sea la decisión más importante que tengamos que tomar nosotros o alguna de las personas de nuestro alrededor, y es importante que sepan que existen posibilidades de ayuda, que la determinación no es tan como parece, que la gente se arrepiente incluso después de suicidios, intentos de suicidios súper graves, que lo vemos todos los días los profesionales que nos dedicamos a la salud mental, que somos eficaces, que podemos ayudar a la gente a resolver y afrontar mejor sus problemas. Así que si tenemos a alguien al lado, es muy importante eso, ¿no? Que tratemos de llevarlo siempre hacia nuestras consultas, porque aproximadamente la mitad de los pacientes que se suicidan no han estado últimamente en contacto ni con un médico ni con un profesional de salud mental. Es decir, que si no llegan a nosotros, difícilmente podemos ayudarles. Y ya termino, gracias.